Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¡Felicidades! Has dicho sí a la propuesta del amor de tu vida y quizá te preguntes qué hacer después de comprometerte. Ahora que la planeación y organización de una boda está en tu vida, el proceso puede ser confuso y está lleno de dudas como ¿cuándo lo anuncias? ¿Cuándo deberías tener una fiesta de compromiso? ¿Por dónde comenzar? Hoy tengo las respuestas para ti. ¡Comencemos! Sí, estás comprometida. En primer lugar, felicidades por encontrar al mejor compañero de vida para ti. Sé lo emocionante que es este momento en tu vida y que quieres asegurarte de estar preparada para lo que viene, pues hay muchas cosas en que pensar, tanta gente con quien contactar y mucho por hacer. Tienes mucho tiempo para planificar tu boda, pero si eres como la mayoría de las recién comprometidas, sé que estás ansiosa por compartir la noticia con todos y comenzar a planificar la boda. Pero créeme, años viendo películas de boda no te han preparado para lo que está por venir. Es totalmente diferente y debes estar lista, calmada y organizada. Si bien el compromiso promedio dura entre 1 año y año y medio, hay ciertas cosas que es conveniente hacer inmediatamente sin importar cuánto tiempo planeen esperar para la boda. Hoy quiero ayudarte a aprovechar al máximo ese tiempo, por eso te traigo algunos consejos. Entonces, ¿por dónde empiezas? No hay un tiempo estricto para cumplir las primeras tareas pendientes. Más bien dependerá del tiempo que tengan para comenzar la planificación de su boda. Lo mejor es comenzar con suficiente antelación para evitar el estrés excesivo y que puedas disfrutar del proceso. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Veamos algunos consejos que te ayudarán a saber qué hacer una vez que hayas superado la emoción inicial de comprometerte. Están en orden de prioridad para que puedas guiarte, pero tú decides qué es mejor para ti. Toma nota. Disfruta de tu compromiso. Si alguna vez ha habido un motivo para tomarte selfies, este es el momento. Esta etapa es literalmente fugaz, pero muy importante. Disfruta el momento y tómate 1 o 2 semanas para asimilar la noticia en privado. No lo anuncien aún y relájense antes de comenzar el proceso de planificación. Si tienes poco tiempo, tómense un par de días. Comparte la noticia. Al anunciarlo, llamen primero a la familia inmediata, luego a la familia extendida, a sus amigos cercanos y después a todos los demás. El último lugar donde debes publicar tu nuevo estado es en las redes sociales. Una vez que todos tus seres queridos se hayan enterado y si así lo desean, su compromiso puede volverse oficial en Instagram. Ajusta tu anillo de compromiso. Si tu anillo de compromiso no te queda del todo bien, llévalo a un joyero certificado para que haga los ajustes y evitar perderlo. Recuerda que estos ajustes se harán solo si son 2 tallas hacia arriba o hacia abajo. Hazte manicure. Tus manos serán el centro de atención durante las próximas semanas, lo que significa que será mejor que tus uñas estén perfectas. No quieres que la gente se fije más en tu esmalte de uñas estropeado que en tu precioso anillo de compromiso. Publica una foto de tu anillo. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y si estás lista para compartir con todo el mundo que estás comprometida, toma una foto de tu anillo, una selfie mostrándolo o una romántica con tu prometido para compartirla en redes. Y aún mejor, si la propuesta fue captada en una foto, nada es mejor que tu mirada de sorpresa si así lo deseas. Abran una cuenta bancaria. Empiecen a ahorrar. Abran una cuenta bancaria exclusivamente para los gastos relacionados con la boda, para ayudarles a realizar un seguimiento fácil de las contribuciones y los gastos. Mientras más ordenados sean, podrán administrar mejor su dinero. Planifica una fiesta de compromiso. Este no es un paso obligatorio después de comprometerse, pero es una forma divertida de comenzar su planeación de boda, y es un buen ensayo. Desde el tema de la fiesta hasta el brindis, su fiesta de compromiso debe ajustarse al tipo de celebración que desean, ya sea glamurosa o discreta, debe reflejar su personalidad e historia de amor. Puedes ver mi video Cómo planificar la fiesta de compromiso para más información. Piensa una fecha o temporada tentativa.
Dependiendo de la flexibilidad que su presupuesto les permita, piensa si te gustaría una boda de día o de noche, en qué estación del año y alguna fecha especial. Esto dictará muchas de tus decisiones en la boda, como el lugar, la decoración, los proveedores y los precios. En mi video Cómo elegir la fecha de la boda, ahondamos más en el tema. Piensa en el tamaño de tu boda. Ya sea que deseas una boda a lo grande o una boda íntima y encantadora, pensar en esto y sus implicaciones es muy importante. Si tu familia pagará la boda, es importante que ellos lo comiencen a considerar contigo. Comienza a pensar en tu lista de invitados. Ahora que tienes una idea del tamaño de tu boda, podrás saber el número máximo aproximado de invitados que puedes tener. Es importante que converses con tus padres para comenzar a pensar a quiénes invitarán para no olvidar a nadie. Posteriormente refinarás la lista. Para ayudarte puedes ver mi video Lista de invitados para boda. Piensa en un presupuesto realista. Es momento de comenzar a hablar de dinero. Sé que puede ser incómodo para algunos, pero es necesario tener esta conversación entre las personas que pagarán la boda. Aquí es donde comienzan a revisar sus finanzas para poder determinar cuánto es el total que pueden gastar. Cuanto antes tengas este dato, más rápido podrás determinar un presupuesto con que trabajar. Puedes ver mi video Pasos para establecer un presupuesto de boda para ayudarte. Reúne inspiración. Aquí es donde imaginas el tipo de boda que deseas, pensando en qué colores te gustan, tus flores favoritas o alguna decoración preferida, entre otras. Es momento de ver revistas o internet para reunir ideas. Crea una carpeta para recopilar tus imágenes favoritas para mantenerte organizada y crear un tablero de inspiración para compartirlo más adelante con su organizador de bodas. Investiga lugares. Recuerda, no puedes determinar una fecha hasta que hayan elegido el lugar de sus sueños. Así que primero investiga un poco en línea para conocer qué es lo que hay alrededor del lugar donde deseas celebrar tu boda. Y si así lo decides, puedes llamar para obtener más información sobre precios y disponibilidad para que te puedas dar una idea. Comienza a elegir tu cortejo nupcial. Te recomiendo no tomar una decisión apresurada. Tómate el tiempo para considerar quién te acompañará. Necesitas estar rodeada de personas responsables que te den calma y seguridad. Solo piensa, si deseas tener 12 damas, debes considerar el costo y si podrás tratar con tantas personalidades con el estrés de tu boda. El promedio es entre 1 y 7, pero puedes tener más o no tener damas si así lo decides. Haz una sesión de fotos de compromiso. Es importante porque te ayuda a conocer al fotógrafo. Al trabajar con él puedes decidir si lo tendrás en tu boda. Estas fotografías se comparten en el sitio web de la boda, donde se honra su compromiso y se ve a los novios más casuales. Son geniales para tener en casa e incluirlas en los Save the Dates, los anuncios de compromiso, mesas de regalo, etc. Tengan una cita y diviértanse. No olviden pasar tiempo de calidad juntos. Tengan una cita y hablen de cualquier cosa excepto de la boda. Pasen algún tiempo solo ustedes dos y disfrútenlo. Es un momento increíble en sus vidas, así que antes de siquiera pensar en sumergirse en la planificación de la boda, tómense un tiempo para celebrarlo juntos. Consulta fechas de expos nupciales. Comienza a investigar los lugares y fechas de las expos y shows nupciales para que puedan visitarlas y darse una idea de los proveedores que hay a su alrededor, así como los precios y condiciones. En el canal puedes ver el video Novias, expos de boda, qué esperar antes de pagar tu boleto para poder guiarte. Busca Wedding Planner. Si están considerando contratar a un planificador profesional para que les ayude con la logística y decoración de su boda, investiga un poco, programa algunas entrevistas. En la organización de una boda, un Wedding Planner con experiencia es una excelente adición a su equipo de boda. Investiga los requisitos de bodas por el civil. Investiga todos los requisitos para la boda civil en el lugar donde desean casarse. Los requisitos varían de una ciudad a otra, y si desean tener una boda de destino, es indispensable que estén informados de lo que dicta cada lugar para no llevarse sorpresas. ¿Ceremonia religiosa o simbólica? Piensa si te gustaría tener una ceremonia religiosa o simbólica, teniendo en cuenta todos los detalles que cada una implican. Puedes tener una u otra, o mejor aún, ambas en diferentes etapas de la boda, por ejemplo en el caso de una boda de destino. Lo explico más a fondo en el video Ceremonia de boda simbólica. Cursos prematrimoniales. Hay religiones como la católica que requerirán que asistan a un curso prematrimonial durante varias sesiones para poder casarse. Es importante que se informen de todos los requisitos, horarios y costos para poder cumplir con este requerimiento.
Inicia un checklist. Un checklist o lista de verificación de tareas es importante para guiarte en la planificación mes a mes. No te estreses al principio estableciendo plazos que puedan resultar poco realistas. No trates de hacer todo durante los primeros meses. Sigue la lista de verificación y organízate. Creen también un correo electrónico específico para la planificación de tu boda y la comunicación con los proveedores. Piensa en crear tu sitio web y hashtag de boda. Analiza tus opciones y decide si prefieres crear un sitio desde cero o utilizar una de las plantillas que existen. Ve los pros y los contras y elijan juntos. Asegúrate de que su sitio web sea completamente funcional y esté listo antes de enviar save the dates o invitaciones, pues no deseas que los invitados reciban un error al intentar confirmar su asistencia. El hashtag es para sus redes. Toma un respiro y relájate. No te lances a planificar la boda de inmediato. Relájate. Créeme, tendrás suficiente estrés durante los próximos meses. Haz algo divertido. Cualquier cosa que te haga relajarte, reír y reconectarte. Asegúrate de tomar el tiempo para cuidarte y haz un programa junto con un profesional para verte increíble en tu boda. Estás en un gran momento. Los siguientes meses estarán llenos de tareas pendientes, así que disfruta de tu compromiso. Comienza a pensar en los puntos que vimos. Pasen tiempo de calidad juntos y trata de tomar las cosas con calma. Te lo mereces. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.